Perdona chicos, he cortado sin querer. A ver si se vuelve a conectar aquí el compañero y la gente que nos estaba viendo. Son los problemas del directo. A ver. Hola Víctor. A ver, veo que se va conectando la gente. Me imagino que José Luis estará en un momentito con nosotros. Vale. Listo. ¿Qué tal, José Luis? ¿Estás por aquí? Buenas, David. Buenos días. ¿Qué tal? Perdona, tío, ha habido ahí un problemita con el directo. Lo has cerrado ¿Sabes? sin querer, ¿no? Las conexiones. He ido a aceptarte y he cerrado la sesión sin querer. Así que Ya estamos por veo aquí. que se va conectando gente Solucionado. y como habíamos prometido en los stories, nos hemos conectado a las 11 para hablar aquí una charlita muy interesante de trail y vamos a aprovechar todos los conocimientos que tiene sobre fuerza aplicada a este deporte y iremos viendo pues bueno un poquito de la iniciación y luego si acaso pues podemos tratar algo de material si te parece y algo de avanzado para gente que ya controla un poquito más, ¿vale? Sí, voy a hacer una charla chula entre entrenamiento de trail específico, entrenamiento de fuerza, a ver qué sale. ¿Se me escucha bien antes de Muy nada? bien, pues yo creo que lo primero que voy a hacer es presentarte a mis seguidores, ¿vale? Que igual no te tienen controlado. José Luis es compañero, es entrenador también bueno, entrenador de fuerza, especializado en trail en esta última época suya. Y aprovechar porque el tío controla mucho, tiene una visión muy interesante del trail y de la fuerza aplicada al trail y puede ser muy interesante y aprovechar todo su conocimiento, ¿vale? Por otro lado, para los seguidores de José Luis, aprovecho y me presento. Yo soy David García, soy entrenador de deportes de resistencia en general. He llevado triatletas, corredores, ciclistas y en estos últimos 2 o 3 años me he centrado mucho en el trail también. Y bueno, pues la cuestión es que vas conociendo gente y una de estas personas interesantes es José Luis y, y ya sin más dilación, pues vamos allá, si quieres. ¿Vale? Sí, claro. ¿Qué te iba a decir yo así para empezar? Para aquellos que se van a empezar a meter en el mundo del trail, ¿qué consejos básicos les darías? Así un poco sobre la marcha para el que no ha hecho nada de trail en su vida y le gusta. Eso es. Sí, muchas veces, bueno, lo que más se escucha por ahí es que se recomienda el entrenamiento de fuerza antes de empezar en trail, pero en realidad se debe recomendar antes de que empezar cualquier deporte, perdón, cualquier deporte. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un deporte, al final estamos haciendo una serie de fuerzas sobre nuestro cuerpo que tiene que soportar. Si venimos, también depende de dónde vengamos. Si venimos de estar sedentarios sin entrenar, al final nuestra musculatura, nuestras estructuras no van a estar preparadas para estos estímulos, ya sea subir en montaña, correr o a la bajada. Lo que, Claro, lo, puede ser muy agresivo, ¿verdad? claro, al final si no tienes un mínimo de control y estabilidad, no puedes correr con seguridad, más que nada por no lesionarte. Sí puedes correr, pero el día siguiente puede estar bastante jodido o incluso puedes provocarte una lesión que es lo que no queremos, sobre todo. Entonces, esta parte de fuerza se recomienda siempre antes por eso. Por supuesto, si has hecho antes entrenamiento de carrera, pues está algo más adaptado, pero aún así habría que enfocar un poquito más específico para ello. ¿Tú cómo sueles hacerlo en este tema cuando la gente se suele pasar al trail? Yo lo que suelo hacer es, si es gente muy, muy novata que está empezando, aunque el trail es nuestro objetivo final, lo mejor es empezar un acondicionamiento básico de carrera en llano, ¿no? Que el cuerpo se vaya acostumbrando a lo que es correr, pues hombre, intentar coger un poquito de técnica de carrera, un poquito de soltura y cuando ya tienes ya estás un poco rodado, pues empezaría con unos cacos. Los cacos, por si la gente no sabe, es caminar, correr, ¿vale? Entonces, empezaría con la predominancia de caminar en subida, intentar rodar en llano y trotar un poquito en bajada. Y así hasta que la gente vaya cogiendo un poco
de soltura, ¿no? Yo creo que es lo suyo, no empezar con el tema agresivo porque la montaña es muy específica, ¿verdad? Como sabes. Claro. Al final, por lo general, la gente que suele empezar en trail suele venir a lo mejor o de la carrera o más del senderismo que suele estar acostumbrada al tema de montaña. Pero si no es así, Totalmente. al menos tener la capacidad para poder subir en cuesta sin que te moleste la espalda, que es algo muy común en la población general, que cuando sube en cuesta para arriba la espalda suele cargar demasiado y es un dolor que es muy molesto para poder continuar. Igual que en las bajadas, es lo que hablamos, si tenemos una mínima estabilidad en la rodilla y en el pie, por ejemplo, estamos ante un riesgo muy grande de una lesión, ya sea de tobillo, fascia plantar, rodilla, cadera incluso. Mm. Claro, tú planteas, por ejemplo, para las bajadas eh, trabajo específico de propiocepción o de excéntrico o algún tipo en Claro, concreto o lo sí, trabajas de otra sí, manera. siempre. Yo mi premisa es que lo que no eres capaz de hacerlo en un entorno bajo control y muy bien medido, no puedes hacerlo en un entorno salvaje, digamos, o fuera de control. Esto, porque como llevo mucha gente de redactación, o incluso gente que empieza a entrenar, yo les pido que salten o les pido que hagan una estabilidad en una pierna, y si no les salen cuando están completamente centrados en estar estables a una pierna o en saltar y quedarse quietos, cuando vayan corriendo por la montaña y estén pendientes del árbol de aquí, de la piedra de allá, del compañero de delante, Claro, con tantas distracciones, si no te sale en estático, no te va a salir corriendo y con tantos estímulos. Entonces, primero garantizar lo que te salga en un entorno bajo control y poco a poco ir incrementando la intensidad e incluso estas variantes de estímulo. Entonces, me parece una premisa básica el garantizar una buena estabilidad del pie, una buena movilidad también a nivel de cadera y de tobillo para digamos, esa amortiguación y unas capacidades musculares que te permitan absorber esa fuerza y que el estímulo no vaya a donde no queremos, por ejemplo, a huesos, articulaciones, ligamentos. correcto, estoy muy de acuerdo contigo. Yo hay un ejercicio muy básico, muy típico y muy sencillo que planteo siempre a mis deportistas que están empezando, que es saltar a la comba. Parece curioso, pero es un ejercicio que va muy bien. ¿Por qué? Primero porque te está favoreciendo mucho el stiffness, es decir, la reactividad del tobillo, ¿no? Y también la propiocepción. Y es un ejercicio de pliometría sencillo que, incluyéndolo un poco, un par de series en el calentamiento o en la vuelta a la calma, vas mejorando casi sin enterarte. Y además, fíjate, es un ejercicio que nos va muy bien para la bajada, pero también va fenomenal para lo que es la carrera en sí, ¿no? Porque te da ese stiffness, te está mejorando también, bueno, el stiffness, voy a explicar un poco lo que es el efecto muelle que tiene, por decirlo sencillamente, ¿no? Lo que tienen nuestros músculos y tendones. Entonces es un aspecto fundamental para la carrera, incluso en llano, ¿no? Porque estamos mejorando nuestra economía de carrera. No se trata de producir mucha energía o muchos vatios, en el caso que sean vatios, para correr, sino de usar los menos posible para ir lo más rápido posible, ¿no? Entonces hay que buscar un poco. Y bueno, que me voy por las ramas, que es un ejercicio muy básico que se puede utilizar desde la base, que prácticamente todo el mundo sabe, y si no sabe, pues aprende como yo en el confinamiento, que ya que teníamos horas y horas, pues aprovechamos a darle a la comba y que se notan mejoras rápidamente. Qué bueno. ¿Y eso lo recomiendas Sí, también antes de que la gente empiece a hacer bajadas ya muy técnicas o muy predominantes? ¿O cómo también hacer la progresión de que la gente pueda hacer un desnivel seguro para luego la bajada, para que sea segura? ¿Cómo haces esa progresión? yo empiezo, la verdad es que empiezo con bajadas en pista, sin mucho obstáculo, que sea simplemente tener control de lo que es la zancada, porque uno de los problemas en bajadas es que tendemos a retener mucho de por sí, es bastante lesivo, como sabes, para articulaciones y músculos. Entonces, lo que intento con la gente es que vaya bajando con una fluidez, que busque fluidez, apoyos correctos y que no esté pensando en piedras, ni zanjas, ni nada. Y en el momento que ya es capaz de correr de manera fluida en bajada, pues ya empiezo a meterle un poquito más de inclinación.
Y después de eso, pues ya le digo, pues mira, búscate una cuestecita un poquito inclinada, pero que tenga ya pues 4 o 5 piedrecillas, ¿sabes? De esto que están ahí metidas, pero que ya tengan que ir controlando, un poquito de propiocepción. Y luego, una vez ya va integrando todo este tipo de trabajo, pues ya vamos buscando cada vez más inclinación. Pero obviamente, como tú sabes, cuanta más inclinación, más trabajo excéntrico de fuerza. Entonces esto tiene que ir acompañado en la planificación y en el entrenamiento. ¿Tú cómo lo planteas eso, el trabajo excéntrico? Al final lo que has comentado es parecido, bueno, básicamente lo que he comentado yo antes de no meter primero muchos estímulos, que sea una pista llana, lisa, para poder centrarte bien en lo que es esas recepciones. Y cuando lo dominas, pues ya meter piedras para cambiar de ángulo, la pisada, ir cambiando de dirección. La verdad es que está muy bien planteado y es muy parecido también a como lo hago yo. Y luego yo también eso lo que recomiendo es que si, por ejemplo, tienes la posibilidad de ir solamente a la montaña una vez por semana o máximo dos y medio medio, también recomiendo en las sesiones de fuerza meter una parte también de pliometría y de recepciones. ¿Por qué? Porque si te esperas una semana a meter otra vez ese estímulo de propiocepción, el cuerpo ya se ha recuperado y ya no tiene esa capacidad, o sea, ha hecho la curva de supercompensación, ya le pilla bajando y ese tendón no vuelve a tener ese estímulo para estar preparado para ese día. Digamos Se que le es ha como, olvidado, ¿no? Hablándolo un poco así para el que no entiende sí. claro, digamos que es un poco como el típico pachanguero de fútbol o pádel que juega todos los domingos. Claro, si solo tienes ese estímulo ese día, en ese único día, tu cuerpo no está entrenado para eso. Entonces, por eso se lesiona tanta gente. Entonces, si metes esos estímulos, tu cuerpo siempre va a estar preparado para esas bajadas. Y cuando toque bajar ya en montaña o en pista más agresivo, pues tu cuerpo estará preparado para ello. Entonces, siempre recomiendo hacer unos ejercicios que incluyan este tipo de recepciones más o menos agresivas en distintos ángulos en función del nivel de la persona. Y así ¿Y pues, esto cómo te gusta hacerlo? ¿En el gimnasio o lo haces en exterior? ¿O cómo lo sueles plantear a la gente? claro, sí, lo hago, como he comentado, en conjunto con la sesión de fuerza. Entonces, depende cómo si la gente entrena en el gimnasio, se puede hacer en el propio gimnasio, se puede hacer, pues eso, primero aterrizar las piernas, luego desde cajón, luego o una pierna desde cajón y luego botando, en distintos ángulos, por ejemplo, en diagonal ir saltando en una pierna de lado a lado, o una pequeña rampita, por ejemplo, y también saltar en la rampa y ir al otro lado, simulando como que es una piedra o una curva. Y igual que también, por ejemplo, otro ejercicio es muy bueno es con una goma, la atas en un balón delante, que te tira hacia adelante. Tú tienes que frenar la acción de la goma y para que tus cuádriceps sean los encargados de frenar. Muy Lo bueno. mismo es si lo haces en exterior. Si entrenas fuerza en el exterior, también lo puedes hacer. O un día que, por ejemplo, hagas sobre todo sesiones de rodaje o algo de series, pues meter un poquito de estímulo también. Vale. Y si lo combinas con la sesión de carrera, ¿cuándo lo plantearías? ¿Antes o después? Porque es una pregunta muy típica que me hacen a mí los deportistas. Yo creo que lo tengo claro, pero dame un Vale. poquito de luz en este asunto. Vale, como todo el entrenamiento depende. Depende del nivel de la persona y también de la planificación, el punto de la planificación en la que está. Por ejemplo, alguien muy novato que nunca ha hecho aterrizajes y no controla muy bien su cuerpo, tiene que estar fresco y tiene que estar atento para poder controlar sus movimientos. Entonces, siempre antes. También al ser novato, esos gestos serán menos agresivos. Será solamente aterrizaje a las piernas, a una pierna con cuidado. No vamos a meterle mucho estímulo ni muy brusco para que no haya riesgo de lesión. Entonces, haría primero esa parte y luego sería la sesión de carrera. En alguien, por ejemplo, experimentado, donde ya sí que busca esta capacidad más de stiffness y mucho más brusca, saltos a una pierna a máxima distancia, saltos en diagonal, girando el cuerpo, pisando superficies inestables o incluso que se puedan desplazar, pues le puede incluso beneficiar si lo hace después de la carrera. Porque al final, tú cuando te pilla la bajada de una montaña es cuando acabas de subir y tu musculatura está cansada, está agotada ahora viene la parte difícil. Pues sería lo más específico todavía para eso. Claro, siempre Entonces, buscando especificidad, ¿no? eso es. No hay avanzado vendría muy bien después, a no ser que, por ejemplo, tuviese eso, algún déficit o quiera mejorar, si fuese una debilidad suya y quisiera mejorarla y la carrera y la serie la lleva muy bien, pues lo podríamos meter antes. Entonces, es como todo. Un poquito depende del nivel y del punto de la persona. Ya, muy bien.
Y ya que estamos hablando un poco de fuerza, cuéntame qué tipos de fuerza sueles trabajar tú con los deportistas y cómo lo estructuras un poco la sesión, porque sabemos que fuerza, hay muchos tipos de fuerza y no se usan de la misma manera y no sirven para lo mismo. Entonces, danos un poquito ahí de luz sobre el tipo de fuerza específico en trail y cómo lo deberíamos plantear un poco en la temporada. Sí, al final la fuerza se puede expresar de muchísimas maneras y lo bonito del trail y la preparación física para el trail es que coge casi todas las gamas de la fuerza que existen, porque cuando corremos en llano o en asfalto, casi que siempre aplicamos la misma fuerza contra el suelo para avanzar. Mantenemos un ritmo constante y esa fuerza que aplicamos al suelo para avanzar es lo mismo. El cambio entre él ya varía, depende de si es cuesta arriba, si es cuesta abajo, si es en llano, el terreno donde estamos corriendo, varían mil factores. Entonces, lo que sí que hay que tener en cuenta es que tenemos que tener en cuenta sobre todo el nivel de la persona y que si no ha entrenado mucho trail y mucha fuerza, primero tiene que hacer ejercicios más de, digamos, fuerza-resistencia, mal llamados, pero bueno, pues fuerza-resistencia para poder adaptar su cuerpo a los ejercicios, que los domine. Asumir las cargas, ¿no? Que después le vamos a eso. Eso es, que su cuerpo sea capaz de hacer los ejercicios bien y luego ya pues meter un poquito más de intensidad, porque si metemos intensidad primera, pues el riesgo de lesión es alto, como lo que hablamos, como si no tuviéramos una bajada muy prominente sin tener esa preparación. Claro, Y luego ya vendría ese trabajo ya más de fuerza máxima, que no es fuerza lenta, es fuerza explosiva, pero con más carga, para aumentar tu capacidad de ejercer fuerza tanto en subida como en bajada. Esa fuerza explosiva, esa fuerza reactiva, de aplicar mucha fuerza en poco tiempo, como puede ser también una bajada. Y al final, pues ir variando distintas dimensiones de la fuerza, también en base a tu punto débil en la sesión y en la temporada. claro, porque siempre nos gusta trabajar lo que se nos da bien, ¿verdad? Esa es la petición básica de los Sí, deportistas que suelo tener. Oye, sí, esto que me gusta, ¿por qué no trabajas? Bueno, habrá que tocar un poquito lo que no se te da bien, que a lo mejor por eso no se te da bien, ¿no? claro, claro. Y voy a cambiar un poco de... Sí, Ah, perdona, que te he pisado. Que iba a decir que, claro, aprovechando esto de la fuerza y los tipos de fuerza específica que estamos utilizando en trail, pues quería explicar un poco, para el que no lo sepa, la diferencia del trabajo que hay entre la carrera en llano y la carrera en trail, ¿no? Porque una de las consultas que tengo muy a menudo también es de gente que viene de hacer mucho fondo y en llano, que quiere pasarse al trail y entonces hace la equivalencia de maratón y de ahí para arriba, ¿no? Entonces, bueno, iba a decir una regla básica, no es una regla básica, sino unas características básicas que te diferencian el correr en llano del correr cuesta arriba, que para empezar es que el trabajo mecánico es distinto, la implicación muscular es distinta, no se trabaja igual el cuádriceps en llano que en subida, sobre todo cuando hay mucha pendiente o eh, hay una especificidad metabólica también, obviamente, y hay una deficiencia de stiffness, por ejemplo, en subida. Entonces, ¿qué implica esto? Pues claro, que el trail hay que entrenar trail y todo lo que ello conlleva, ¿no? Un poquito hacer trabajo específico de cuestas, que seguimos trabajando la fuerza, es que al final, como vemos, la fuerza está implícita en todo lo que hacemos, la llevemos más tiempo o menos tiempo, pero exacto. Entonces, bueno, era un poco el inciso para ubicar a la gente en por qué hay que hacer trabajo específico de trail, ¿no? Porque es un trabajo muy concreto y distinto a lo que es la carrera, aunque en algunos casos es muy similar. sí, claro. ¿Y Y cómo haría la progresión de alguien que hace una maratón de asfalto y quiere ahora probar a hacer una carrera de trail? ¿Debería hacer una maratón de trail porque ha hecho ya un asfalto o cómo debería empezar? esa es la pregunta del millón. La verdad es que no. Yo realmente a una persona que viene de maratón, si viene ya rodada de muchos maratones, tienes mucho ganado, pero tendría que bajar un escalón en el trail. Yo le aconsejaría que bajara una distancia de medio maratón, 30 kilómetros más o menos. Ese sería el objetivo a plantear al principio para asentar un poco la distancia. Y cogería
estas adaptaciones fisiológicas que tiene del maratón en llano y empezaría a transformarlas hacia la carrera, ¿vale? Las mismas series que realiza, por ejemplo, de consumo máximo de oxígeno, pues tú puedes irte a una cuesta y hacer esas series, ¿no? El tiempo en zona, el ritmo de carrera, todo eso lo vamos trabajando igual. Se va secuenciando muy similar a como se hace en asfalto, pero metiendo contenidos de montaña. Todo lo que hacemos en llano, como te digo, pues lo hacemos uphill, que solemos decir, ¿no? Cuesta arriba. Y entonces vas adaptando. Sí es cierto que existen dos perfiles de corredores muy claros, ¿no? Que sobre todo con entrenamiento de potencia se ve muy bien con las curvas de potencia. Y es el corredor de llano y el corredor de trail. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que un corredor de llano es capaz, voy a hablar de vatios si me permitís y luego haremos un comentario sobre ello. Un corredor de llano es capaz de meter muchos vatios a alta velocidad, ¿vale? En llano. Sin embargo, un corredor de trail es capaz de meter muchos vatios o ser muy eficiente, mejor dicho, en cambio, ser muy eficiente cuesta arriba, aunque luego en llano no lo sea tanto. ¿Por qué? Porque es su trabajo específico, ¿vale? Entonces, hay que convertir esa especificidad del maratón hacia el trail. Pero es una transición muy común y hay muchos deportistas que vienen y han probado el trail un día, les ha gustado. Lo que pasa es que, claro, la gente dice, no, yo ya corro muchas horas. Ya no solo correr muchas horas, es adaptarte y sobre todo, o desde mi punto de vista, que es la base de todo, es la salud. Entonces, no queremos rompernos. Eh, Estamos perdiendo un poco el respeto a las progresiones y, y hay que tomarse su tiempo para ir poquito a poco y ir avanzando. Todo llegará. Y si quieres correr un ultra, lo correrás, pero no hace falta que sea el mes que viene, puede ser el año que viene o el siguiente. Lo importante es que llegues y lo hagas con garantías y acabes bien y sobre todo lo disfrutes, porque si no, no tiene sentido nada de esto. ¿Lo crees? Nada te sirve estar 6 meses parado con una lesión porque eres muy rápido. Más vas a tardar Claro, en... correcto, Claro. Sí, claro. pues comentanos con el tema este de los vatios, que me parece muy interesante y creo que se habla muy poco en carrera. ¿Cómo funciona? Los vatios, sí. Los vatios para mí, es el futuro del entrenamiento en carrera. Igual que que es un presente en el ciclismo y que ya está súper instaurado y todo el mundo tiene muy claro que si quiere rendir, tiene que trabajar por vatios. El mundo de la potencia en carrera es igual. Y iba a decir, o incluso más interesante, pero no lo voy a decir porque puede venir alguien experto en ciclismo y darme una colleja con toda la razón del mundo, pero sí es cierto que das un paso más allá y ya no solo es entrenar a ciertos vatios y hacer una serie a 200 vatios o 300 vatios. Es una cuestión de que te da unas métricas súper interesantes de técnica de carrera, de economía de carrera y unos datos muy estables en el tiempo, muy constantes y muy analizables, ¿no? Entonces, con estos datos, ¿qué es lo que hacemos? Se saca lo que se llama la curva de potencia. La curva de potencia no es más que una gráfica así, donde hay una curva, ¿vale? Donde se plasma tu máximo registro de potencia para cada valor de tiempo, ¿vale? Entonces, en vez de trabajar por pulso, que sería un marcador interno de la carga, que está muy influido por el sueño, el hambre, el estrés y demás, pues trabajamos por vatios, ¿vale? Que es un marcador externo. Es decir, 200 vatios son 200 vatios, llueva, tengas frío o tengas hambre o estés cansado, Sí, ¿vale? digamos que el pulso te puede engañar, la frecuencia cardíaca te puede engañar, pero los vatios no engañan, ¿no? Correcto, no engaña. Entonces, eh, este trabajo es muy aplicable sobre todo al trabajo de series, ¿vale? En el que tú quieres trabajar en unas zonas determinadas, igual que con el pulso o con los ritmos, ¿vale? Eh, ¿Esto quiere decir que nos tenemos que olvidar del resto de marcadores? Por ejemplo, el pulso o el ritmo. Pues bueno, pues no, porque al final lo chulo, lo bonito y lo interesante es coger todas las variables y sacar conclusiones de todo, ¿no? Pero sobre todo la ventaja que te da el vatio es que puedes analizar muchas métricas de economía, muchas métricas sobre eh, técnica de carrera y prevención de lesiones. Entonces, bueno,
hay que dar un pasito, hay que confiar en ello, la gente poco a poco va entrando y va confiando, pero hay que enseñarlo, claro, hay que mostrarlo. Al principio con la bici nadie quería entrenar con vatios y aparte que no vamos a engañarnos, es un desembolso de dinero. Pero sí, para alguien que se está iniciando puede estar muy bien para corregir muchos temas de técnica de carrera y economía de carrera, y para gente avanzada sí que te diría que es prácticamente imprescindible si quieres dar un salto cualitativo grande, porque esto es como disparar con escopeta de postas, que haces así, o disparar con mirilla, ¿no? Que vas ahí. Entonces, bueno, es un tema muy interesante, me apasiona mucho y podría estar hablando horas del entrenamiento por potencia, que tampoco es Qué lo que bueno. toca, pero cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis. Sí. Justo creo que hay una pregunta por ahí, ¿sabes? A ver, ¿no es mejor que el corredor suba más rápido dando el menor número de vatios? Hola Noé, ¿qué tal? Efectivamente, lo mejor es, bueno, lo mejor, vamos a ver, vamos a explicar un tema. Estamos obsesionados con el número, ¿no? El número. Cuantos más vatios, mejor. Bueno, sí, sí, pero no, como todo en el entrenamiento, ¿no? Lo mejor es dar el mayor número, o sea, un número de vatios alto con una velocidad de desplazamiento muy alta, ¿no? O al contrario, para la misma velocidad, el menor número de vatios, como indica Noé. ¿Qué significa esto? Que eres más económico, porque para ir igual de rápido o subir igual de rápido, estás gastando mucha menos energía, ¿vale? Ese es el key de la cuestión. Y al Claro. final, esto es lo que buscamos siempre. Da igual que sea con carrera, con vatios, o sea, con ritmo, con vatios, o lo que sea. También buscamos economía de carrera cuando haces las series de miles y vas viendo que estás metiendo los mismos miles a un pulso más bajo, ¿no? O sea, el mismo ritmo a un pulso más bajo, por ejemplo. Sí, sí. Una pregunta interesante, Noé. Muchas gracias. Pero sí, al final es ser lo más económico posible y que esos vatios te supongan un gran porcentaje del total o del esfuerzo máximo que puedes hacer. Correcto. Eso Claro. es. Y, ¿qué te iba a decir yo? A ver, por ejemplo, por cambiar de tema así un poco rápido y casi ya vamos cerrando, que vamos un poco justos de tiempo. Tú, a un deportista que se está iniciando, ¿qué tipo de zapatilla le recomendarías? Vale, pues depende de lo que hemos comentado. Si se está iniciando y no ha corrido nunca, pues al principio una te pueda tener bastante amortiguación, aunque la estabilidad no sea muy alta, pero bueno, se puede trabajar aparte. Y luego, pues al final es ir variando ir aumentando esa estabilidad, o sea, ir teniendo esa estabilidad y esa amortiguación en base también a las pruebas que voy a realizar, a los kilómetros a la semana que voy a realizar. Ahí yo creo que tú eres un poquito más experto que yo. Coméntanos cuáles son tus recomendaciones de progresión en Yo zapatillas. te quería hacer una pregunta antes de dar mi aportación a este tema. Tú, se me ha ocurrido ahora, ¿eh? ¿Qué opinas del drop de las zapatillas? ¿Si influye en el trabajo que vamos a realizar? ¿No influye? ¿Estabilidad? A la hora de correr por montaña y demás, te refiero. Al final, el drop lo que nos permite es tener un mayor rango de flexión de tobillo y por lo tanto también de flexión de rodillo. Entonces, sobre todo, si no tenemos, si nos falta un poquito de movilidad a nivel de tobillo, nos va a ayudar mucho en esa fase de bajada a nivel excéntrico que, que nos va a prevenir alguna que otra lesión y va a hacer que nuestras articulaciones sufran un poquito menos. Sí que es verdad que en cambio cuando si el drop es alto también, en la subida nos vamos a beneficiar un poquito menos porque no vamos a poder utilizar este stiffness del tendón. Sin embargo, si somos iniciados, tampoco lo tendremos muy desarrollado ni podremos aprovecharnos tanto de él. Entonces tampoco es que nos vaya a perjudicar demasiado en la subida, no tanto como a uno más experimentado. Entonces, pues sí, el drop al principio es bastante importante, pero si tienes una buena experiencia en amortiguaciones en bajadas y también eres bueno en subida, si te pasas de drop te puede perjudicar, creo yo. No, muy interesante, sí. Bueno, mi aportación es que para empezar, la verdad es que el mundo de la zapatilla es otro mundo también, es un mundo súper específico y no me volvería loco. Iría a una zapatilla mixta,
porque al final cuando estás empezando vas a tocar mucha pista, vas a tocar un poquito de asfalto, un poquito de subida y va a ser la zapatilla más versátil. Y teniendo en cuenta que cuestan una pasta y que sobre todo no le vas a sacar prestaciones a una zapatilla muy técnica, pues lo mejor es coger una zapatilla que te sirva para muchas situaciones, ¿no? Hay muchos modelos que son mixtos de cualquier marca y bueno, pues efectivamente no son lo más técnico, no va a ser lo mejor para cada terreno, pero sí te va a dar esa versatilidad. Sí es cierto que en el momento que uno empieza a coger técnica, empieza a coger nivel, va a empezar a notar carencias. Y entonces ya vas a necesitar una zapatilla más específica, pues que tenga mucha amortiguación para tiradas muy largas o que tenga muy buen agarre para zonas técnicas, que sea muy estable, que amortigue mucho, pero que sea rígida lateralmente para que no tengas problemas de tobillo. Y bueno, eso es un poco mi recomendación. Cuanto nivel más bajo, más mixta la zapatilla, y cuanto nivel más alto, pues una zapatilla de asfalto, una rápida de trail y una un poco más técnica de trail, ¿no? Y como en todo, pues cuanto más específico, pues más específico el material y cuanto menos sabes, pues menos específico y además más barato y menos montón de material por casa que ya nos sale por las orejas alguno, ¿no? Sí, sí. Y bueno, no Pues sé, puedes acompañar la zapatilla al entrenamiento que estás haciendo. No puedes comprarte una sí, zapatilla claro, técnica y decir, tiro para lo técnico, ya puedo. O sea, viene primero la preparación y luego ya la zapatilla. obviamente, primera preparación y luego la zapatilla, por Más de supuesto. uno piensa que son básicas y puedes hacer burradas con ellas. Sí, parece que la zapatilla, ¿no? Igual que la bici, va a ser la que suba las montañas por ti, pero no. Pues Bueno, sí, pues yo creo que ha sido una charla interesante. Yo, por mi parte, a todos los que están en la conferencia, está en la charla, les ofrezco que pasen por mi perfil y si quieren se descarguen un pequeño manual, un ebook que tengo con 5 consejos para todo el que quiera pasar del asfalto al trail, que lo tenéis gratuito, lo podéis descargar, consultar y cualquier pregunta que me queráis hacer sobre entrenamiento, pues estoy a vuestra disposición y supongo que José Luis, pues por igual, supuesto. ¿no? Cualquier duda nos pueden dejar por mensaje, le contestaremos encantados y nos estaremos disponibles. Muy bien. Si alguien quiere hacer una pregunta ahora, pues os damos unos segunditos y si Sí, si no, ya pues... hay dudas, si no, lo que hemos dicho, aunque esté viendo en repetición, también nos pueden preguntar. Sí, y luego eso, aprovechar también para descargarse el ebook de ahí, que está súper interesante y da muy buenos consejos para eso, para hacer la transición de manera segura y lo más óptima posible, que al final es tan común que teniendo un mínimo de conocimiento como puede ser el del ebook, pues te puedes ahorrar más de una lección y puedes aumentar mucho tu experiencia en trail y creo que vale la pena. Más si es gratis, y ¿vale? disfrutar. Hay que Claro, disfrutar, eso sobre todo, que es lo importante. sobre Así que todo. nada. Bueno, pues veo que no Nada, hay dudas. Lo dejamos aquí. Muchas gracias, José Luis. Siempre es súper interesante charlar contigo. Sabes un montón y yo te seguiré persiguiendo por privado para que resuelvas todas mis dudas. lo mismo ¿Vale? de Lo dejamos aquí. eso. Venga, Por lo muchas Adiós. gracias. Chao.